Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Reconozco que de entre todos los apóstoles, si hay uno que me cae especialmente bien, ese es San Pedro. Y me cae especialmente bien porque San Pedro era todo corazón y a veces se equivocaba, pero lo hacía por amor. Pedro parece impulsivo. En el Evangelio de hoy le dice al Señor: «Si eres tú, hazme caminar hacia ti». Parece impulsivo. En otros pasajes del Evangelio, cuando Jesús anuncia que le van a prender, él dijo: «Yo daré mi vida por ti». Después, en cuanto vinieron y prendieron a Cristo y él temió por su vida, Pedro fue el primero también en negar al Señor. Y después un gallo cantó 3 veces. Pedro parecía impulsivo, pero no lo era. Lo que movía su corazón o su vida era el amor. Y él era una persona apasionada, enamorado de Jesús, de aquello que Jesús había puesto en su corazón. No era una persona inmadura. Dice la Escritura que estaba casado. De hecho, sabemos que es así porque Jesús es recibido por la suegra de Pedro. No se dice nada de si tenía hijos o si la esposa había fallecido, pero sí tenía suegra. Y Jesús curó a la suegra, y la suegra que les había recibido en su casa se puso a servirles. ¿Por qué actuaba así Pedro? Pedro actuaba así porque amaba. Pedro actuaba así porque no calculaba el rédito de sus acciones y se dejaba llevar de su buen corazón. Creo que esto es algo importante también, que en nuestra relación con Dios no todo sea cálculo. Voy a rezar porque tengo que pedir. Voy a rezar porque he de cumplir las normas de la Iglesia. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde amas? ¿Qué pensará el Señor de ti? Claro que tienes que venir a misa porque es un precepto, pero tienes que venir no porque es un precepto, tienes que venir porque hay alguien que te espera y te ama, que es Jesús. Y tienes que encontrar en ese amor a Cristo razones para fiarte de Él. Y Pedro lo hizo, lo abandonó todo y lo siguió, porque estaba enamorado de Cristo y tenía la certeza de que Jesús era el Mesías. Por eso es la primera enseñanza de este Evangelio. Nos habla de poner el corazón en nuestra relación con Dios. Pedro no tenía miedo a poner el corazón en las cosas. Parecía impulsivo, pero no lo era impulsivo. Lo que era una persona enamorada. En segundo lugar, Pedro le pide al Señor: «Señor, hazme ir hacia ti». Y lo hizo porque confiaba en el Señor, porque creía que Jesús era el Mesías y el Todopoderoso. Había visto milagros, es verdad, la multiplicación de los panes y los peces, la curación de enfermos. Otros habían visto eso mismo, pero su corazón estaba cerrado a la fe.
¿Y nuestro corazón está cerrado también a la fe? Es decir, cuando no comprendemos los planes de Dios, cuando tenemos dificultades, nos rebelamos contra Dios porque no entendemos el por qué ha permitido algo que nos es doloroso o que es gravoso para nosotros. Has perdido a un ser querido. Quizás nunca viniste a dar gracias porque lo tuviste, pero vienes a quejarte porque ya no está. Y le vienes a decir al Señor cómo es posible que haya fallecido esta persona que amo y quiero. ¿Pero diste gracias? Creo que la actitud de Pedro también nos enseña a tener confianza con Dios, a venir a pedir incansablemente, porque Dios es nuestro Padre, porque somos importantes para Él, tanto que envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo. Por lo tanto, ¿cómo no vamos a pedir? Pero solo pedir. Pedro tenía confianza, porque creía que Cristo era el Mesías. ¿Y nosotros pedimos con confianza? ¿O cuando pedimos, pedimos porque no nos queda otra? Por ejemplo, tienes un problema serio y has intentado solucionarlo, no lo has logrado y dices, bueno, voy a rezar a ver si la flauta suena. Bueno, eso no es pedir con confianza. Estás pidiendo porque no te queda otra, pero confianza tienes poca. No sé qué pensará el Señor de nosotros cuando pedimos así. Hemos de pedir con confianza y hacer lo que está en mi mano para lograr, si estoy enfermo, la sanación o si tengo un problema, solucionarlo. Pero pido al Señor con confianza. Pedro pidió, Señor, hazme ir hacia ti. Los demás discípulos debían pensar, este no está bien de la cabeza. Pero Cristo pidió, porque creía que Cristo podía hacerle caminar sobre las aguas. Y lo hizo. ¿Cómo pides? ¿Te sientes con confianza ante Dios? ¿Pides con confianza de verdad porque sabes que Dios te ama? ¿O por el contrario pides porque no queda otra? ¿Pides porque total, ya de perdidos al río, total estoy enfermo o total tengo este problema o el otro? Pide, pero pide con confianza. Tercera enseñanza del Evangelio. Pedro dudó. La fe no implica no dudar. Pedro duda cuando siente el aire que toca su cara y entonces dice, pero esto es posible. ¿Pero cómo voy a caminar sobre el agua? Esto es imposible. Y entonces duda y se hunde. También nosotros a veces en la vida, a pesar de que tenemos fe, dudamos. No pasa nada por dudar. Dudar es fruto de que somos humanos, de que no somos Dios y somos débiles. La fe no implica comprender a Dios. La fe implica confiar en Dios. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es alimentar nuestra fe. La fe es como una semilla. Si una semilla tú la siembras pero no la riegas, se muere. Si una semilla tú la siembras pero no la abonas, se muere. Tienes que cuidar esa semilla. Y si la cuidas, germinará y dará fruto. ¿Tú estás cuidando tu fe? Porque muchas veces decimos que tenemos fe y la tenemos, pero no la cuidamos. ¿Y cómo se cuida la fe? ¿Qué tenemos que hacer para que nuestra fe, que existe, no se muera? Primero, es imprescindible estar unidos a Cristo, es decir, oración y práctica de los sacramentos. Sin oración y práctica de los sacramentos tendrás fe, pero una fe que, como dice Jesús cuando habla de la parábola del sembrador, la semilla cae entre piedras y echa raíz, pero como no hay mucha tierra, en cuanto sale el sol se quema. Cuando vienen los problemas de la vida, tu fe se evapora. No porque no tengas fe, sino porque no tiene raíz, no está bien alimentada, no tiene el sustrato que necesita para que cuando vengan los problemas la fe te sostenga. Es imprescindible, por tanto, oración, hablar con Dios, con confianza, con frecuencia y dejar que el Señor, mediante los sacramentos, llene nuestro corazón de esperanza. ¿Qué son los sacramentos? Son signos sensibles que se ven, que se tocan, de la gracia invisible, del poder del Señor que transforma tu corazón. Cuando tú te confiesas con frecuencia, cuando tú comulgas estando en gracia, es más fácil que tu fe no se venga abajo y se muera. Ante los momentos difíciles, tu fe, como está bien alimentada,
resistirá. Segundo, para que la fe no se muera, es imprescindible también recordar los momentos de luz. ¿Qué son los momentos de luz? Las ocasiones donde yo he sentido que el Señor me amaba. No va a ocurrir todos los días. Yo soy sacerdote, religioso sacerdote. Yo puedo decir sin ningún lugar a dudas las dos ocasiones donde he sentido cómo el Señor me pedía que dejara mi familia, que dejara mi plan de vida y me hiciera religioso sacerdote. Mi madre está aquí presente y no me va a dejar mentir. Entré al seminario con 11 años, a pesar de que mis padres pensaban que era una locura. Yo había sentido la llamada del Señor y fui feliz durante esos 6 años en el Seminario Menor de Alicante. Fui feliz, no sé si para desgracia y tormento de mis padres, que sufrían mucho, dado que con 11 años marcharte a 60 kilómetros, pues es duro, y lo entiendo. Me marché a Orihuela, que es donde estaba el Seminario Menor. Y después, con 17 años, sentí la llamada, la voz del Señor que me dijo: Javier, este no es tu lugar. Dejé el seminario. Empecé COU, después 3 años de Derecho, y en primero de Derecho volví otra vez a sentir la llamada. Y tras 2 años volví a sentir que el Señor me decía: no tengas miedo, abandona tu proyecto y sigue mi proyecto. Y me vine a Madrid con el padre Santiago Martín y estudié aquí y soy un religioso cura feliz, felicísimo. Por lo tanto, es importante ser fieles a los momentos de luz. Como un novio y una novia no pueden constantemente plantearse si la otra persona es la persona adecuada, si estás enamorado, si sientes que sí, pues has tenido que dar una opción y un paso, has dado el sí quiero, te has casado y tienes que ser consecuente. No le puedes pedir al Señor que constantemente te dé pruebas de que tienes que hacer su voluntad. Sé fiel a los momentos de luz. He sentido el amor de Dios. Dios te ha tocado para que seas fiel a Él. Fíate de Él. Tienes fe, pero a veces te comportas como un niño inmaduro que cuando está cansado quiere que papá y mamá le lleven en brazos, pero que cuando quiere caminar patalea y llora para que papá y mamá le dejen en el suelo. No podemos actuar así. Pedro se equivocó, pero después reconoció su error. ¿Y qué es lo único que el Señor le preguntó? Pedro, ¿me amas? Y él le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y entonces el Señor le dice: apacienta mis corderos. Queridos amigos, pidamos por intercesión de San Pedro que tengamos su fe, una fe que consiste en haber experimentado el amor de Dios, en poner el corazón, en no tener miedo a equivocarnos, en cuando tengamos dudas, acudir al Señor para que Él aumente nuestra fe y nos dé fuerzas. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.